Queridos colombianos, el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista prepagada Vicky Dávila sí que deben estar muy tristes y muy adoloridos después de las declaraciones que ha dado el presidente Iván Duque de Colombia, pues en las últimas horas, que ha dicho que según las evidencias respecto al asesinato del presidente de Haití, todo el grupo de colombianos participó en el magnicidio del presidente de Haití, ha dicho Iván Duque. Así que pues todo ese show mediático que ha hecho Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez, que pues se expresó muy adolorido y lamentando pues lo que ha sucedido con los exmilitares que están involucrados en este magnicidio, pues Iván Duque, mejor dicho, les da una estocada final. Y ojo con esto, aclaro pues que hay familias de estos exmilitares que pues en este momento la deben estar pasando muy mal, pero también debemos ser realistas. Estos señores exmilitares, entrenados, mercenarios, mejor dicho, no eran ningunos tontos, y pues la mayoría de ellos sabía muy bien lo que iban a hacer. Y el hecho es que el mismo presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho pues que las evidencias demuestran que todos estos personajes sabían muy bien lo que estaban haciendo, y pues ahí está esa realidad que le debe doler mucho a Álvaro Uribe Vélez, y ya les contamos por qué. Y es que Iván Duque dijo lo siguiente en unas entrevistas que dio en las últimas horas: en este momento tenemos que partir de realidades. Dentro del grupo de colombianos que han sido capturados y algunos que fueron dados de baja en tiroteos con las autoridades de Haití, existen personas que por todo lo que se ha ido conociendo tenían conocimiento de ese magnicidio que se iba a perpetrar. Y también recalcó: por otro lado, parece que dentro del grupo había personas que habían recibido instrucciones distintas, pero que seamos también absolutamente francos, independientemente del nivel de conocimiento que se tuviera, lo que queda en evidencia es que hay una participación de todo ese grupo en ese magnicidio. Y lo que dije anteriormente, es cierto que pues algunos no tenían el conocimiento que otros, y que esto es un dolor para muchas de sus familias porque pues son seres humanos, pero la realidad es que eran personas entrenadas, mercenarios, exmilitares colombianos, y que por eso fueron escogidos, y que pues no eran ningunos tontos, e incluso uno de ellos no aceptó a fin de cuentas y se vino a su país según lo que pues dicen las autoridades, y es la persona que está revelando muchos detalles sobre todo esto. Pues Iván Duque se adelantó, porque sabemos que Iván Duque aparece en fotos, al igual que Álvaro Uribe Vélez y muchos funcionarios del gobierno, con el señor Tony Intriago, que ojo, es uno de los principales implicados en este magnicidio, porque por medio de su empresa de seguridad en Miami, en los Estados Unidos, contrató a la mayoría de estos sicarios colombianos. Y ojo, es un venezolano, y además tiene un socio cubano, el señor Alfred Santamaría, que también aparece en estas imágenes con Iván Duque, con Marta Lucía Ramírez, con Álvaro Uribe Vélez, con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Mejor dicho, aparece con los miembros del Centro Democrático. Y pues bueno, estos dos tipos, Alfred Santamaría, que pues presuntamente es socio de este señor Tony Intriago, que pues está involucrado, que fue el reclutador de muchos de estos sicarios colombianos que pues dieron con la muerte del presidente de Haití, pues son muy cercanos al Centro Democrático, a Álvaro Uribe Vélez, y a ver, han estado en reuniones con el uribismo. Entonces, ¿qué piensa uno? Y por eso pues muy acertado el comentario que hace el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, que dice: se entiende ahora la insistencia del uribismo en salir en defensa de los exmilitares implicados en el asesinato del presidente de Haití. 7 confesaron que sí iban expresamente a cometer el hecho, y algunos, incluso el reclutador, resultaron relacionados con el uribismo. ¿Qué supone uno? Y pues junto a esto Carlos Caicedo publica la captura de pantalla de un tuit de Álvaro Uribe Vélez donde dice: muy difícil tema lo de nuestros exsoldados en Haití, ni indulgencia ni condena, que rápido aclaren los hechos porque hay hipótesis bastante delicadas de delincuencia internacional y patrocinadores.
tratando de zafarse de todo esto y muy dolido pues con la difícil situación de estos exmilitares que pues bueno, todos sabemos que son exmercenarios, que estaban muy bien entrenados, que no son ningunos tontos y que sí, hay familias que están pasando una difícil situación, sus familias, porque bueno, ellos asumen esas consecuencias y no eran ningunos pendejos. Ir a asesinar a un presidente de un país, así sea el país que sea, pues debe uno tener muy bien puestos los cojones y pues asumir muy bien las consecuencias. Y Álvaro Uribe Vélez también en una publicación que hizo semana escribió qué dolor, o sea, por lo que estaba pasando con esos militares en Haití. Y resulta, pues como ya lo hemos comentado, de que uno de esos militares está implicado en los falsos positivos, que pues bueno, en este país sabemos que cuando se habla de falsos positivos, todos los caminos dirigen a Álvaro Uribe Vélez y pues al Centro Democrático. Es una realidad que no se puede tapar con un dedito. Y aquí es donde uno se debe poner a reflexionar. Usted, querido colombiano, lo invito a que se siente un momento y diga: ¿será mucha coincidencia que en este país los escándalos de corrupción, que en este país los escándalos de narcotráfico, de homicidios, de personas desaparecidas, mejor dicho, en este país lo relacionado con los paras, con la compra de votos, con la corrupción electoral, con la corrupción en la contratación pública, todos esos escándalos están relacionados con el uribismo? Así traten de negarlo una y otra vez, y es que están las evidencias, las sentencias judiciales, los videos, las declaraciones, los testimonios, en fin, hay cantidad de cosas que involucran a Álvaro Uribe Vélez, a sus senadores, a sus representantes a la Cámara, a sus seguidores importantes en este país, porque hay muchos que sinceramente pues siguen a Álvaro Uribe Vélez porque sí, porque bueno, les dijeron que Álvaro Uribe Vélez es el mejor, pero hay otros que digamos tienen importancia en el círculo social del uribismo, que son los que financian sus campañas de forma fraudulenta y pues están relacionados con los casos de corrupción más grandes en este país, donde los abogados del uribismo resultan involucrados en esos casos de corrupción, en enriquecimiento ilícito, en fraude procesal, en falsos testimonios. Mejor dicho, el uribismo es una fábrica, hay que decirlo, delincuencial, y esto no es ninguna persecución política, y esto no es pues que uno quiera dañarle el nombre al uribismo ni nada por el estilo. Es que ahí están las evidencias y uno no entiende por qué todavía siguen con el cuento tan chimbo que hay que votar por el uribismo, e incluso tratan de sugerir a personajes como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia, que pues como senadoras se han dedicado simplemente a defender a Álvaro Uribe Vélez. Y pues ya sabemos que María Fernanda Cabal es un prototipo de corrupción en este país, lo que está mal hecho en política. Y ahí están las evidencias. Todas esas cosas jodidas que pasan en este país, ahora exportamos esos casos tan deprimentes que involucran al uribismo y que le cagan la cara al país. Esa es una realidad, mis queridos amigos. Y no sé a dónde iremos a parar en este país si no aprendemos a votar al menos una vez en la vida por alguien diferente. No estoy diciendo que llegue a salvar al país o que vaya a ser el mejor presidente o el mejor senador o el mejor representante a la Cámara o el mejor alcalde, en fin, sino por una persona que no esté con las mismas clases políticas de siempre. Y no estoy hablando de comunismo o capitalismo o no sé qué cuentos como suelen darse los debates en este país, sino estoy hablando de personas que verdaderamente le han puesto el pecho a este país, que han cambiado sus historias y que lo han hecho por un mejor país. Pero bueno, la gente sigue, muchas personas siguen con el cuento tan pendejo que el uribismo es la salvación y el bloque contra el comunismo, y nos meten esos cuentos baratos de no volvernos como Venezuela o Cuba. En fin, la hipocresía en Colombia abunda. Cuando hablamos de corrupción, de delincuencia, de narcotráfico, solo se nos viene a la cabeza un partido político, y eso es innegable. Así que, como dicen los uribistas, ojo con el 2022. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.